esa cruz, que yo me entrego. Cántalo, iglesia. A ti. Y ante ti, y ante ti. Que yo me entregue y ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser, pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz. Que yo me entrego a ti y que yo me entrego a ti. Oh, me entrego a ti, Rey, me entrego a ti, Señor. Que yo me entrego a ti. Palmas a Dios, dele gracias, Señor. Gloria a ti. Damos gracias, Señor. Tú eres bueno. Dele gracias a Dios. Porque Él es bueno. Gracias por tu misericordia y bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo está? Salúdese. Bienvenido. Qué bueno que está aquí hoy. Dios le bendiga. Bienvenido, bienvenido. Más que vencedor. Bien, vamos a orar. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque estoy en tu casa. Gracias porque te puedo servir. Gracias, Dios del cielo, porque me trajiste, porque puedo aprender, porque tienes planes para mí. Te agradezco, amado Espíritu Santo. Háblame tu palabra. No permitas que nada ni nadie me la robe. En el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy se llama la cueva. Y usted va a ver por qué. Dice Primera de Reyes, capítulo 19, 1, dice así. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. No le envió un ejército, le envió un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Él acaba de matar 450 profetas de Baal, los degolló. Le estaba diciendo: te voy a degollar. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Vino a Berseba, eso es muy al sur, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Elías no es cualquier persona. De hecho, para el judío es el profeta más grande que ellos llegaron a tener antes de que llegara Jesús. Y lo curioso de Elías es este pasaje, hermano, porque el apóstol Santiago busca identificarlo contigo y conmigo. Dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Lo que está diciendo la Biblia es que Elías tenía defectos de carácter. O se deprimía, o se enojaba, o se peleaba, o ya no quería seguir, o se entristecía. Era una persona que tenía muchos defectos. Tal vez, seguramente un día lo conocerás.
y te sorprenda cómo Dios pudo usar a un hombre con tales defectos. La Biblia dice que tenía pasiones como las de Manuel, como las de usted. Era un hombre defectuoso, y eso te da un matiz para que cuando lees la vida de Elías dices, bueno, con razón la Biblia dice esto. Hay cosas que Dios les mandó y otras cosas que Dios no le mandó. Y lo curioso es que aunque tenemos pasiones, Dios puede usarnos grandemente, porque es lo que pasó con Elías. Este hombre se determinó. Elías era un enojón, y dice la Biblia que él oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y la Biblia no dice cuánto tiempo oró. Tú no sabes si oró 5 años, 6 meses, una semana, quién sabe. Pero él se dedicó a orar para que se fuera la lluvia. Dice, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Esta es una palabra que está en Deuteronomio. Es una maldición. Deuteronomio 28 está llena de maldiciones. Dice, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo, y ceniza de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Y este hombre, se puede suponer que a base de esa palabra él oró y oró y oró hasta que obtuvo una respuesta. Aquí es cuando la lluvia regresa. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. No había pasado nada, no llovía en 3 años y 6 meses. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, se hizo bolita ahí. ¿Y por qué pongo esto? Porque uno puede llegar a suponer que de la forma en la que abrió la llave la cerró. Yo supongo que así oró para que no lloviera. Se encorvaba, se hacía bolita, se determinaba, se enojaba, le chocaba lo que pasaba en su país, y él se puso a orar. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Él era un hombre de fe, su fe se había desarrollado porque solamente vieron una nubecita y él dijo, aquí es. Era un hombre lleno de pasiones, pero que logró esto. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y eso nos llena de fe, porque siendo un hombre lleno de pasiones y defectos, al ser determinado, tuvo que Dios le diera el encendedor de la lluvia. Hasta que tú aprietes, llueve, y si no lo aprietas, no llueve. Pero no fue fácil para Elías, porque cerrar los cielos lo volvió el hombre más buscado de toda su generación. Todos querían encontrarlo porque por él había lluvia y sin él no había lluvia. Y fue una época de mucha oscuridad, porque en esa época la gente adoraba al diablo. Tú ves las fotos de Baal y es un ser con cuernos, y el culto a Baal era un culto sexual. Había prácticas sexuales para adorar a este falso dios. Y había 450 profetas de Baal. Y para adorar a la reina del cielo había 400 profetas también. Y cuando él se empieza a esconder, usted recordará la historia, no la vamos a leer toda. Dios la manda a un lugar que dice la Biblia se llamaba el arroyo de Serid. Y Serid quiere decir desfiladero. Uno puede llegar a suponer que él se sentó con un muro detrás, esperando su comida, y que había un desfiladero, ahí estaba el arroyo. Y él estuvo ahí hasta que el arroyo se secó, soportando el sol. Y cuando cumple ese tiempo, Dios le dice, vete a Sarepta. Y Sarepta quiere decir refinación. Y lo curioso, hermano, es que si usted tiene una reina bruja como Jezabel y no quieres que te agarre, no te vas a esconder a su territorio. Pero Dios lo mandó a Fenicia a esconderse, y Elías, con el calor y con todo lo que estaba pasando, llegó y estuvo comiendo de la vasija de una viuda pobre de allá, algo que tal vez era humillante para él. Cuando Dios le dijo que era el tiempo,
él salió y confrontó a los profetas de Baal y al pueblo. Dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Lo grande de Elías es que era corajudo. Cuando tú lees el libro de Elías, la historia de Elías, perdón, te das cuenta que él quería más el cambio que Dios mismo. Realmente el que se encorajinaba y quería hacer un cambio era Elías. ¿No ves que el cambio empieza en Dios? El cambio empezó en la oración de él. Y él estaba delante del pueblo y se molestaba. Y Elías volvió a decirle al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová. Mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Elías les dice, ustedes hagan su rito, y los esperó. Y los 450, yo no sé qué cantidad y cómo se vea que tú vengas a 450 personas gritar y cortarse. No es una cantidad poca. 50 personas, 100 personas, 200, 300, 450 personas contra Elías. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo a Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, se hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti al corazón de ellos. Era lo que él quería, que quedara claro que el Dios era el verdadero. Entonces aquí logra algo más. Antes solamente cerraba el cielo, aquí logra hacer bajar fuego del cielo. Y lo vemos después que lo hacía a voluntad. Él achicharra a 102 hombres, a 50 soldados con su capitán 2 veces. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. A Elías le costó 3 años y medio de su vida en sequía, más lo que le demoró orar antes ver esto. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón. ¿Sabe que uno puede suponer que Dios se lo dijo, pero la Biblia no dice que se lo haya dicho? Nunca viene la palabra de Dios diciéndole, los matas a todos. Pero cuando Elías vio que el pueblo se postró, dijo, aquí es. Y de a uno por uno, postrado uno y el otro y 450 degollados. Se aventó Elías para limpiar a su nación por el celo que él sentía. Ahora bien, ¿cómo le parece de carácter este hombre? ¿Cómo lo ven? No parece un hombre débil, no parece un hombre que falte en oración, no parece un hombre que no conozca a Dios, no parece alguien que no haya pagado el precio por servir a Dios. Se ve como una persona que realmente conoce al Dios de Israel. Y sin embargo, luego de que ocurre este suceso, cuando Acab, el rey títere, le dice a su esposa, ¿sabes qué, mi vida? Elías te acaba de degollar a tus 450 profetas. No te dejó uno solo. Esa mujer se vuelve Jezabel enojada. Y ocurre lo que leímos al inicio. Le dice que así le haga sus dioses, a la misma hora no termina. Si a la misma termina por hacerle lo mismo a Elías. Voy a tomar otro. No respetar. Bueno, entonces, ¿qué le pasó a Elías, hermano? Y esta es la parte donde Dios quiere hablarte, porque a lo mejor tú también estás deprimido,
estás cansado, tienes ganas de que Dios te lleve. Porque Elías, lo vemos que cuando venía un capitán decía que caiga fuego del cielo y te consume, ¡prum! Lo vimos que no tuvo temor ante 450 profetas de Baal. Y sin embargo llega un criado y le dice mi reina que te va a degollar a ti. Y dice la Biblia que viendo el peligro, huyó para salvar su vida, fue al desierto. Y aparte dejó a su criado y empezó a decirle a Dios, mátame. ¿Usted conoce a alguien así? ¿Conoce a alguien que le ha dicho, Señor, ya llévame? Ya no quiero vivir. Porque sabe, hermano, no es pecado estar cansado. La Biblia dice que Cristo, cansado del camino, se sentó y buscó agua, mientras los discípulos iban a buscar qué comer. No es pecado estar cansado. Hubo un joven llamado Eutico que entró mientras Pablo disertaba, se cayó del tercer piso y se mató porque tenía sueño. Lo peligroso es no saber con tiempo que estamos cansados. Y hay errores que Elías cometió. Aquí vemos un hombre en su humanidad, desalentado, sin fe. El que era el fuego y la antorcha de toda la nación, lo vemos que él ya no quería saber nada. Probablemente Santiago, a eso se refiere cuando dice era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Y entonces él, en lugar de ver al Dios que le había mandado, oiga, cuando estamos cansados se nos olvida lo que Dios ha hecho. ¿A poco no? Cuando estás deprimido se te olvida lo que Dios ha hecho. ¿Qué tiene de normal que te alimente un cuervo por muchos días en la mañana y en la tarde? Dios había cuidado de Elías. ¿Qué tiene de normal que caiga fuego del cielo porque tú oras? ¿Qué tiene de normal que a tu orden caiga fuego del cielo y consuma 102 soldados? Y sin embargo, aquí él no pudo ver a Dios, ni pudo pensar el Dios que me ha librado otras veces me librará de este criado y de la mujer de Acab. Cuando tú estás cansado, pierdes la perspectiva de quién es Dios y te pones a ver el tamaño del problema que tienes enfrente. No es pecado estar cansado, pero a veces tenemos que estar dándonos cuenta cuando lo estamos. A veces es por inmadurez. Usted recuerda a los espías que envió Josué a reconocer la tierra. Ellos tenían una perspectiva equivocada, decía, nosotros somos como langostas delante de los moradores de la tierra. A veces es porque hay pecado, porque tú ves el caso de Saúl, que él venía el Espíritu Santo sobre él y desbarataba ejércitos. Pero cuando él pecó y se alejó de él el Espíritu Santo, nada más oía a Goliat que le hablaba por 40 días. Pero la mayoría de las veces, hermanos, si tú eres alguien que ha servido a Dios, lo más seguro es que sea por cansancio, que pierdes la perspectiva. Y cuando estás cansado sacas a Dios de tus pensamientos y piensas que Él te abandonó y que ahora a ti te toca cuidar tu vida, huir al desierto, mejor decirle, Señor, mátame. Si Dios te quisiera muerto, hubo tiempo en que pudiste haber muerto. Estuviste en el mundo mucho tiempo. ¿Por qué quieres que ahora Él te quite la vida? Hay un pasaje en la Biblia donde Cristo envía a sus discípulos de dos en dos y mientras muere Juan el Bautista. Y dice la Biblia que los discípulos de Juan el Bautista vinieron a ver a Cristo, le dieron las noticias y Él se fue a un lugar apartado a orar. En eso llegan los discípulos a contarle todo lo que había pasado y Jesucristo, dice en Marcos, que los llevó a un lugar apartado para que le contaran. Pero cuando llegaron al lugar apartado para platicar, luego de trabajar todo el día estaba lleno de gente. Y Cristo alimenta a 5,000 personas y le dice a los discípulos que se vayan delante en una barca. Y cuando van delante en la barca, Cristo camina sobre el mar y los alcanza. Usted conoce la historia. Y todos vemos a Pedro y a los discípulos remar contra la corriente. Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, di la palabra para que yo vaya caminando en el agua a ti. Y sabe una cosa, hermano, todos sabemos que Pedro se lanzó y empezó a ver con miedo la tempestad,
vemos cómo no lo hundió la tempestad, sino su miedo. Pero Pedro estaba cansado, hermano. Había trabajado todo el día y estaba remando a las 3 de la mañana. Marcos dice que Cristo los alcanzó en la 4ª vigilia de la noche. Y él estaba cansado y sin embargo dijo: Señor, yo me aviento al mar. Y empezó a caminar, pero se empezó a hundir. Elías cometió errores cuando estaba cansado. Tú ¿sabes cómo te das cuenta que estás cansado? Porque empiezas a ver más grande al problema que a tu Dios. Si estás viendo más grande la circunstancia que Dios, estás cansado. Porque eso mismo le pasó a Elías. Y el primer error que cometió Elías es que se quedó solo. No es bueno estar solo cuando estás en una situación así. Lo primero que Elías hizo fue que dejó a su criado. Dice, y echándose, no sé si usted tenga un enebro por ahí, donde se ponga. Pero eso se llama la cueva. Porque a veces cuando nos sentimos mal buscamos una cueva y nos vamos a meter ahí. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Lo mismo te dice Dios. No es bueno llegar hasta la extenuación. Es bueno saber cuando te estás cansando, porque si llegas a estar hasta la extenuación, te va a pasar como Elías. Tienes que pasar en un tiempo en que nada más descansas, hermano. No puedes hacer nada más, te lo digo por experiencia. Aunque quieras, no puedes. Solamente Dios te da palabra y te deja dormir, te deja descansar. Porque tú no ves que Dios le dijera: no te me paras. ¿Qué haces? Que te quiero mandar a trabajar. Él solamente podía estar descansando. Pero no es bueno estar solo. Y se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, al monte de Dios. Mejores son 2 que 1. Dígale a su hermano: hermano, qué bueno que te tengo al lado. Elías tuvo la brillante idea de a su criado decirle: quédate aquí, porque tiene mejor paga de su trabajo, porque si cayera en el uno levantará a su compañero, pero ay del solo que cuando cayera no habrá segundo que lo levante. Eso le pasó a Elías. También si Dios durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Hay veces que tú te quedas solo, hasta sin iglesia, y te empiezas a enfriar. Es como un carbón que sacas de estar en caliente con los demás carbones. Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. No se espere a que su fe desfallezca. No se espere estar tan cansado que luego ya no se pueda ni parar. Por eso es bueno que aunque le esté pasando mal se congregue. Aunque le esté pasando mal, tome agua y se alimente y venga a la comunión de los hermanos. Es importante. Y lo segundo que tienes que ver, aparte de no quedarte solo, es qué es lo que estás viendo. Ahorita usted va a ver qué importante es que Dios te muestre que tu visión está equivocada. Dice aquí el escritor de Hebreos: por tanto nosotros también, viendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué está diciendo? Deja primero las preocupaciones, también los pecados. Puesto los ojos, ¿a quién tenemos que ver? Puesto los ojos en Jesús. Usted tiene que darse cuenta que su mirada está puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él. Esta es la explicación del escritor de Hebreos. Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué está diciendo? Cuando Mel Gibson hizo La Pasión de Cristo,
Fueron las últimas 12 horas de Jesús en la tierra antes de ser sacrificado. Pero durante todo lo que Cristo vivía, Él que estaba viendo, ahí lo dice, ¿qué estaba viendo? ¿Qué estaba viendo? ¿O Cristo no estaba viendo nada? Dice la Biblia que estaba viendo el gozo puesto delante de Él. Un atleta que quiere una medalla olímpica, aunque se malpasa, tiene puesta la mirada en el momento en que tocan el himno. Y eso lo hace calmarse porque está viendo el gozo que está delante. Por eso dice la Escritura, puesto los ojos en Cristo. Mire el ejemplo de Cristo, que no hay ser humano que haya atravesado un valle más feo. Aunque lo estaban golpeando y escupiendo y le arrancaban la barba y lo desnudaron y lo clavaron y lo azotaron, él veía el gozo que estaba delante. No le ponía atención a los clavos, no le ponía atención a las cachetadas, no le ponía atención a los azotes. Él estaba viendo el gozo que estaba puesto delante de él. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si tú no consideras la meta final, te vas a cansar. Si tú no consideras que hay gozo detrás, al atravesar ese valle, vas a desfallecer. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y esto Cristo lo está explicando. Está diciendo ahí, cuando Él se empareja a los dos hombres que van camino de Emaús, les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y luego qué pasaba? Y entrara en su gloria. Cristo sabía que era solamente el intermedio, pero que el gozo y la gloria venían después. Esa es la actitud cuando atraviesas valles que son difíciles. Por eso tienes que poner los ojos en Cristo Jesús. Porque si te mantienes viendo la oscuridad, vas a bajar más. Si te mantienes viendo la cueva, te vas a querer quedar ahí. Si te mantienes viendo la tempestad, te vas a empezar a hundir. Es necesario que te des cuenta qué es lo que estás viendo para que dejes la depresión. ¿Qué es lo que estás viendo? Por eso estás deprimido, por eso no sales, por eso no recuperas tu fe. Pregunto, Elías le decía a Dios: mátame. Pero Dios fue cariñoso con Elías. Le envió un ángel 2 veces que le diera de comer, que lo alentara. Le dijo: largo camino te resta. Y cualquiera diría: bueno, si Dios me da de comer, me deja descansar, pues yo quedo bien. Pero aquí te das cuenta que la visión de Elías no cambió, porque no solamente no se regresó, sino que se aventó una caminata como de 10 días al monte Sinaí, un lugar desértico en los límites con Egipto. Se fue de la nación. Él seguía pensando igual que cuando la depresión lo metió a ese torbellino hasta que terminó en la cueva. Él seguía en su berrinche, pues, para que me entienda. A veces Dios viene y te hace: mira, mijito, tómate tu agüita, y tú sigues en tu berrinche. ¿Por qué se ríe? No es falta de amor o de cuidado, es que quieres llorar, te quieres quejar, porque tienes un argumento. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, de haber dicho: esta es de Elías House, esta es mi nueva casa. Nadie me comprende, ahora voy a ser Elías el cavernario, voy a vivir en una cueva para que nadie me moleste. Y vino a él palabra de Jehová y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Dios te puede preguntar lo mismo: ¿qué haces ahí? ¿Y sabe qué es lo mejor, hermano? Las partes que yo creo que Dios le sacan una sonrisa, y algún día nos las va a mostrar en el cielo, cuando venimos con todo nuestro argumento delante de Él. Sacamos todo
porque Elías tenía bien aprendida lo que le iba a decir a Dios. Y respondió: ¿por qué estoy deprimido en una cueva y solo? He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos. Está diciendo, lo hago por cosas buenas, el motivo es bueno. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Como que hay un mensaje entre líneas, ¿no? ¿Qué le estaba diciendo a Dios? Lo tengo que hacer yo porque tú no haces nada. Nada más quedé yo. Yo maté a los 450. Te devolví al pueblo. Está claro que saben que ahora tú eres el Dios. Pero si me matan a mí, voy a hacer un trofeo de Jezabel. Y todo por lo cual luché estos 4 años o el tiempo que fuera se va a ir al caño. Por eso me cuido yo de mí mismo, porque veo que tú no estás defendiendo a tus profetas. Y él le dijo: sal fuera. Dios no te entra a buscar a la cueva. Te dice: ¿qué haces ahí? Sal de ahí. ¿O acaso fue el padre por el hijo que se metió a comer algarrobas de los cerdos? Él tuvo que regresar. Y sabe una cosa, hermano, cuando Elías sale de nuevo, dice: y ponte en el monte delante de Jehová, y aquí que Jehová que pasaba, y un grande poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿A qué se refería? No a la cueva, ya no estaba en la cueva. ¿Qué haces en Egipto? Tu lugar es Israel. Tienes un llamado. Yo no te mandé para acá. ¿Por qué no estás como soldado donde te puse? Y Elías le dice exactamente lo mismo. He sentido un vivo celo por Jehová, porque tus hijos han quebrado tus altares, que han matado a tus profetas. Solamente yo he quedado y ahora me buscan para quitarme la vida. Ahí está. Y le dijo Jehová: ve. No le dio un Kleenex. Regrésese. Vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Azor por rey de Siria. Le dio visión y le dio misión, y lo mandó a trabajar, y le demostró que estaba equivocado. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿Estás tan cansado? Pues hay otro en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Jezreel, Saúl lo matará, y el que Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblarán ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. ¿Qué le estaba diciendo? Elías, dices que eres el único y hay 7,000. Me estás criticando, pero no sabes. Cuando te deprimes, pierdes la perspectiva. Cuando te cansas, piensas de Dios como no es. Y tienes que dejar ese engaño, porque si no, aunque Dios te alimente y te acaricie, sigues caminando hasta Sinaí y te metes en una cueva mientras Dios no destruye ese argumento. Dice Pablo: no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura cómo invoca a Dios contra Israel? Elías le estaba diciendo: tu pueblo es malo, solamente quedo yo y han matado a los demás. Ya no estaba intercediendo a favor de Israel, sino quería que Dios hiciera algo contra ellos, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte,
y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo han quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no sería gracia. Y si por obras ya no es gracia, y de otra manera la obra ya no es obra. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Así que, hermanos, si está pasando algo feo, no hable mal de Dios. Tu visión es limitada. Probablemente tienes argumentos que te están engañando y descubres que la cueva realmente estaba en la cabeza de Elías. No basta con que Dios te saque de la cueva física, tienes que salir de la cueva mental, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No disfraces tu depresión, tu tristeza, tu desamor, tu amargura con motivos cristianos. No te justifiques porque serviste y que parezca que tus intenciones son buenas. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Él sabe lo que hace en tu vida, hermano. Él sabe lo que hace en tu vida. Y no caigas en esos lugares, porque nosotros tenemos que tomar responsabilidad de hasta dónde queremos llegar. Me acuerdo una ocasión, se lo cuento porque le puede servir. Estando yo enfermo y buscando restauración, en una ocasión un par de hermanas oraron por mí, ya hace tiempo, no de esta iglesia, se dedicaban a ministrar. Y una de ellas me dijo: tenga cuidado con persistir demasiado tiempo en pensamientos de dolor o enfermedad, porque atraen muerte. Y realmente, hermano, uno tiene que saber cuándo parar y decir: tal vez estoy equivocado, y regresar a darle gracias a Dios y a obedecer lo que diga Él. Dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pregunto, ¿estás en una cueva? ¿Estás peleado con Dios? ¿Le estás diciendo: quítame la vida? ¿Crees que la vida ha sido injusta porque has servido? Y que puedes decirle a Dios argumentos porque fuiste fiel. Elías es un hombre semejante a nosotros, con las mismas pasiones semejantes a las nuestras, hermano. Y vemos su error y lo que le demoró regresar, y vemos cómo se equivocó. Recuerde, número uno, dése cuenta si está cansado. Dése cuenta si le cuesta ver el tamaño de su Dios y ser agradecido con Él. Número dos, si está cansado, no se quede solo. Abandone los pensamientos de tristeza, de desolación que tiene. No se aleje más, ni se vaya a meter en una cueva. Piense bien de Dios. Y número tres, hermano, salga de ahí. Ese lugar no es el lugar que Dios tiene para ti. Sal de ahí y regresa a tu asignación. Es bello ver a Elías que no solamente regresó con más unción, tuvo un nuevo siervo que fue Eliseo, porque le acompañaba y le servía, y lo vemos a él que incluso fue llevado por Dios vivo a estar delante de su presencia, fue consolado. Pero tal vez el día de hoy tú quieras abandonar esa cueva. A lo mejor estás triste y quisieras que Dios hiciera algo, y tienes un enojo de tristeza, en mexicano se llama berrinche, y quisieras exigirle, y quisieras que cambiara, y que las cosas no son, y por qué, y esto. Abandona todo argumento delante de Dios.
Y deja que hoy te levante y te asigne y te active nuevamente. Póngase de pie. Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos, levante sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, yo llamo a tus hijos. Usted quiere pasar al frente, si ha pasado momentos de oscuridad donde ha huido, donde su corazón se ha sentido lastimado, amedrentado, donde ha dejado de ver el tamaño de Dios, ya que le ha dicho a Dios, quítame la vida, y he querido abandonar su asignación. Venga para acá. Jesucristo dijo, venid a mí, todos los que están cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Padre, aquí hay gente muy cansada, Señor, muy trabajada, Padre Celestial. Algunos te sirvieron, otros no, pero han llegado a decir, quítame la vida. Han huido a un camino desértico, se han tirado debajo de un enebro, Padre, y han llorado, y muchos han pensado que tú te has olvidado de ellos, y aunque los has alimentado y les has dado de beber, siguen huyendo, Padre Celestial, hasta llegar a una cueva para su alma. Yo te digo, delante de Dios, sal de esa cueva. Si tú lo decides, si tú lo quieres, ¿qué haces ahí? Decide salir de ahí. Dios va a volver a usarte. Dios va a restaurarte. Entrégale tus argumentos a Dios. Aún no sabes todo como lo ve Él. No eres una víctima. No estás abandonada, no estás abandonado. Ese lugar de penumbra no es tu lugar. Dile, Padre, me arrepiento, aquí estoy de vuelta, Señor. Gracias, tú sabes lo que haces. Dígale a Dios, tú sabes lo que haces. Tú mandas y yo obedezco. Dígale a Dios, tú mandas y yo obedezco. Tú sabes lo que haces, Señor. Yo me rindo hoy completamente a ti, Señor. Levante sus manos. Levante sus manos. Renuévame, dígaselo, Señor Jesús. Él encantado de hacerlo. Dígaselo. Ya no quiero ser igual. Fuerte, dígale, renuévame. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Pon en mí tu corazón. Ahora dígale, porque todo lo que hay dentro de mí, todo, Señor, necesita ser cambiado, Señor. todo, Señor, dígaselo otra vez. Porque todo lo que hay limpia y lava. dentro de Ahora, mi en el nombre de corazón necesita más de mí. Renuévame, Padre, perdónanos. Señor. Pídale perdón a Dios. Jesús. Dile, Padre, perdóname. Perdóname, Señor. No quiero Yo me fui a meter en ese lugar. igual. Perdóname, estaba equivocado. Estiré demasiado la cuerda. Llegué hasta las puertas de la muerte. Señor Y hoy me arrepiento, Padre. Jesús.
Perdóname por porfiar contigo, por luchar contra ti, por ser rebelde, por querer tu bendición en mis términos. Dile todo, cambia todo, cambia todo dentro de mí. Necesita ser cambiado, necesita ser cambiado, Señor. Dile todo, porque todo lo que hay dentro de mi muévelo, corazón Señor. necesita más de ti. Porque todo lo que hay llénalo de tu Espíritu Santo, de rompe las mí cadenas, sácalos de oscuridad. necesita En el nombre de Jesús, ser toda región de cautividad cambiado, se rompe en el nombre de Jesús. Sal a la tierra de vida, sal a la luz dentro de mi corazón. Sal en el nombre de Jesús. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Gracias, Señor. Necesita más de ti. Ahora en el nombre de Jesús, yo te digo, sal de esa cueva. Ahora en el nombre de Jesús, sus ángeles abren esa celda, ese sepulcro, esa región de cautiverio. Sal en el nombre de Jesús. No vuelvas ahí, no es tu lugar. Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Tu Padre está vivo, largo camino te resta, aún no ha acabado contigo. Sal, recibe vida de Dios en el nombre de Jesús. Dale gracias, deja que Él quite el sudario, que Él rompa las cadenas. Sal, amén. Díselo. Yo quiero ser como tú. Dile, seguiré tus pisadas. Yo quiero ser alguien que tú puedas usar. Tú mandas y yo obedezco, díselo. Tú mandas y yo obedezco, dígaselo a Dios. Ríndase a Dios, dígaselo. Tú mandas y yo obedezco. Tú dices y yo hago. Yo camino en tus atrios. Yo me tomo de tu mano. Hoy regreso. Dígale a Dios, hoy regreso. Hoy regreso. Quiero ser como tú. Dígale a Dios. Levante sus manos. Levante sus manos. Quiero ser como tú. Es bello, dígale, quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Dígale a Cristo, quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como Gracias, Señor. Dele gracias, dele gracias. Dele gracias. Yo quiero ser un Dele vaso gracias de a Dios. tu amor. Dele gracias a Dios. Yo quiero ser como tú. Dígale al Espíritu Santo. Dígale al Señor. Yo recibo tu gozo. Dígale al Espíritu Santo. Yo recibo tu paz. Yo recibo tu amor. Yo voy a ser otro desde adentro. Yo recibo ese amor, esa paz, esa vida, Espíritu Santo. Voy a vivir. Voy a vivir. Reciba la vida de Dios. La luz y la vida es lo mismo. Reciba su luz, su vida. Y dele gracias, porque hoy te saca nuevamente y te trae de vuelta a la tierra de los vivientes. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Dele un aplauso fuerte al Señor.
Dele gracias a Dios. Amén. Gracias, Señor. Puede pasar a su lugar. Gracias, Señor. Gracias.